Hola amigos, qué bueno poder compartir con ustedes una vez más en este podcast que con tanto cariño hacemos para todos ustedes. Yo soy Emmanuel. Yo soy Silvia. Y esto es Catholicon. Estamos por acá y vamos a de una vez entrar en materia, no sin antes recordarles a todos nuestros hermanos que pueden hacer contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram como Catholicon Podcast. @Catholicon Podcast es nuestro usuario. Por ahí pueden hacer contacto con nosotros. Recordarles también que tenemos nuestro canal de YouTube para que nos vayan apoyando por ahí también, para que puedan darle a me gusta, a compartir, a suscribirse al canal, a dejar sus comentarios, para que nosotros también podamos leerles y ver qué tal vamos. Cualquier sugerencia de algún tema que ustedes quieren que toquemos por aquí también lo podemos considerar. También tenemos nuestro canal de WhatsApp. Sí, por ahí también podemos hacer contacto y compartimos alguna que otra reflexión, compartimos los enlaces para el episodio que vamos a estar promoviendo y así nos ayudan ustedes también a ser promotores de este canal, que lo que busca es la evangelización por estos medios que tenemos hoy en día. Recordarles también que si prefieres escucharnos en esa modalidad de solo audio, pues también tenemos nuestro canal de Spotify y por ahí también puedes escuchar cada episodio cuando lo subimos. Inmediatamente terminamos este podcast. Así que lo importante es que podamos compartir nuestra fe, compartir nuestra experiencia, compartir nuestro testimonio y tratar de que otros pues también puedan edificarse de estos temas que por aquí compartimos, que son los temas de nuestra fe, son nuestro caminar, nuestras cruces y todo lo que vivimos cada día en este caminar en la fe de nuestro Señor. Así que también les pedimos que nos pongan en sus intenciones diarias, que es lo más importante, ¿no? Para que el Señor siga iluminando la obra de sus manos y que podamos seguir evolucionando y creciendo en este proyecto que ya no es nuestro, sino que es de todos ustedes y para la gloria de nuestro Dios. ¿Qué tenemos para hoy, Silvia? El día de hoy vamos a hablar seguimos hablando de Jesucristo, pero en esta ocasión de cómo fue concebido. Y Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Entonces vamos a meternos en este tema tan interesante, ¿no? Porque yo creo que este tema también abre otras puertas a otros dogmas y a otras verdades de fe que compartimos en nuestra Iglesia Católica, ¿no? Como siempre, recordamos a todos los que tradicionalmente nos siguen a través de este podcast que compartimos toda esta información a través de nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Así que si lo tienen por ahí, sería bueno que lo busquen para ir haciendo esa lectura compartida, ¿no? Y comentada por cada uno de nosotros acá. Entonces vamos a ver esa dimensión hoy de Jesús, ¿verdad? Sobre todo en esa parte que hablaba Silvia, ¿no? Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Y el primer punto es de que, el verbo se hizo carne, se encarnó, pero ¿qué significa encarnarse? Esa es la primera parte de la que vamos a estar hablando. Así es, cuando hablamos de encarnación, estamos hablando de cómo el Hijo de Dios, ¿no? La segunda persona de la Santísima Trinidad, ha decidido adoptar también dentro de su divinidad una connaturaleza que es la humana. Y encarnarse significa hacerse hombre, hacerse parte de la historia de los hombres, ¿no? Al compartir con nosotros todas las vicisitudes, ¿no? Que conlleva el estar en este plano, ¿no? En la tierra, ¿no? Ser engendrado, haber nacido de una mujer y obviamente pues someterse a todo lo que es el proceso, ¿no? de crecimiento como todos nosotros a través de la naturaleza humana, ¿no? Tener
padecer en la carne, tener los rasgos físicos y toda esta parte, ¿no?, humana que nosotros conocemos como la naturaleza humana. Es a lo que se refiere cuando habla de encarnarse. Es, digamos, su naturaleza divina adopta también una naturaleza humana. Entonces, importante este tema, porque vamos a ir viendo a lo largo de esta conversación, Silvia, también otras ideas opuestas que se han tenido con el tema de la encarnación de Jesús, ¿verdad? El Hijo de Dios, y cómo la Iglesia ha dado respuesta a estas, a estas herejías, a esta separación de lo que cree la Iglesia como dogma oficial con respecto a la encarnación del Hijo de Dios. Importante iniciar esto sabiendo que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Es lo que decimos cuando estamos rezando el credo, ¿no?, en la misa. Y pues ya desde ahí vamos viendo, nos va dando algunas pistas de cómo se produce este acontecimiento, ¿no? Dios es espíritu, la Santísima Trinidad es espíritu puro, pero fíjate cómo ya nos empiezan a explicar que primero por nosotros, ¿por quién hace esto el Señor, ¿no? ¿Por qué razón habría de encarnarse el Hijo de Dios? Entonces, por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación. No solamente por nosotros como parte de la creación, sino con el propósito fundamental de ¿qué? De poder agenciar para nosotros la salvación. Entonces, fíjate que más adelante dice que baja del cielo, o sea, tomemos esto en el contexto metafórico y teológico, ¿no? Bajó del cielo quiere decir que viene de arriba, que viene de un nivel superior, un nivel espiritual, que en una dimensión donde nosotros no gravitamos del todo, porque somos humanos, porque estamos encarnados aquí en la tierra. Entonces baja del cielo y denota también cierto nivel de autoridad y de superioridad, ¿no?, y de poder, porque es Él quien desciende, y quien desciende es el que está arriba, ¿no?, para utilizar los parámetros de arriba, abajo, ¿no?, y todo eso. Y por obra del Espíritu Santo, fíjense que ahí entra ya en acción el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el dador de vida, el que infunde la vida en todos nosotros, y es ese Espíritu Santo el que se encarna en María siempre virgen, ¿no? María, Madre de Dios, la Teotokos. Y por eso también en las Escrituras se habla de que, mirad, la Virgen está encinta, y se acentúa la parte de que es virgen, de que es un vaso virginal, que es el que lleva la semilla del Hijo de Dios, de Jesús, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, al encarnarse de la Virgen, adopta, digamos, que parte de la humanidad de la Virgen, porque ¿a quién se va a parecer Jesús si nace, ¿no? Si nace de una mujer? A su madre, y su madre fue apartada de ese pecado original con el cual nacemos todos nosotros y que hemos ya discutido en episodios anteriores, ¿no? Y obviamente al final se hizo hombre, o sea, que se hace uno como nosotros dentro del género humano, excepto en el pecado, porque al ser Hijo de Dios, al ser esa segunda persona de la Santísima Trinidad, pues estamos hablando de la perfección, y la perfección no puede venir con la marca indeleble del pecado, ¿no? Entonces ya desde ahí vamos viendo y nos dan pinceladas de cómo es esto posible. A mí me gustó mucho lo que dice abajo, bueno, en el 457, que es parte de ese párrafo o de ese numeral que
que da como la razón de por qué Dios envió a su Hijo único, por qué permitió que Jesús se encarnara. Y fue porque dice acá que nuestra naturaleza estaba enferma y exigía ser sanada, que estaba desgarrada y necesitaba ser restablecida, que estaba muerta y que necesitaba ser resucitada. Habíamos perdido las promesas o el bien en nosotros y que era necesario que esto se nos devolviera. Estábamos encerrados en tinieblas, nos hacía falta que nos llegara esa luz. Entonces Dios, en su misericordia, Él se conmovió de eso y fue por eso que permitió esta encarnación. Y fíjate que eso que decías se conecta muy bien con lo que hemos ya discutido en episodios anteriores, ¿no? La pérdida de la gracia, por así decirlo, producto del pecado original, producto de nuestros padres, de Adán y Eva, ¿no? Nacemos con esa mancha del pecado que es, digamos, borrada con el bautismo, que conecta con la gracia, que es un transmisor de la gracia divina, como lo son todos los sacramentos, pero de manera especial el bautismo, ¿no? Y a partir de ahí, ese pecado queda eliminado. Sin embargo, en el transcurrir de ir y venir del hombre, pues entramos en situaciones de pecado que ya necesitan otro tratamiento a través del sacramento de la reconciliación, por ejemplo, ¿no? Cuando pecamos, nos acercamos a la gracia del perdón divino a través de ese sacramento de la reconciliación y luego, bueno, de la recepción de esa comunión asidua, ¿no? que es el mismo Cristo al que recibimos. Y es como tú decías, o sea, esa es la razón fundamental por la cual Dios envió a su único Hijo, ¿no? Y aquí más adelante también lo podemos ver. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para todo aquel que Él crea tenga vida y vida en abundancia, ¿no? Y es en Jesús que vemos la plenitud de todo, la plenitud del Padre, la plenitud de todos los tiempos, la plenitud de las profecías, todo lo que se ha hablado desde antiguo, ¿no? Está, digamos, que resumido en Él. Y Jesús, ese es el modelo de santidad, ¿no? Entonces, es el parámetro, es el gran sumo y eterno sacerdote. Él es aquel que dice que es camino, verdad y vida. Entonces, por ahí también entendemos que es la misión fundamental de Jesús enseñarnos el camino para conducirnos a nuestro Padre, a Dios Padre, ¿no? Que al final lo único que quiere para nosotros es nuestra salvación. Y al querer nuestra salvación, busca que el hombre sea pleno, que sea plenamente feliz. Y por eso mismo asume nuestra naturaleza. Para que Él, siendo hombre, también nosotros como que tuviéramos ese modelo que tú mencionas, ese modelo de santidad. También lo hizo, bueno, él mejor que nadie ya nos conocía, sabía de la naturaleza del hombre, pero yo siento que fue también, bueno, yo también quiero ser parte para que ellos también así puedan llegar al Padre, puedan conocerme, puedan tener como un contacto más directo, más cercano, más ideal. Y mira que también, qué interesante, porque al hacerse parte de nuestra condición humana, Él también al mismo tiempo nos hace parte de lo que es la realeza divina, ¿no? Porque ya Él es el Hijo, y Él mismo lo dice, o sea, nos hace ver a nosotros que estamos llamados a ser hijos por un aspecto de adopción, ¿no? Pero Él es el Hijo. Y creo que comentábamos eso en el capítulo anterior, de hecho, ¿no? Él mismo se pone en la posición de que yo voy a mi Padre. Se refiere a Dios como Padre, como Abba, como ese Padre con ese sentido de intimidad, de que Él sabe que está haciendo todo para cumplir la voluntad de su Padre. Él no le llama a Dios, le llama Padre. Y es Él que enseña a sus discípulos a referirse a Dios Creador, no solo como Dios, sino como Padre de todos nosotros, ¿no? Y qué interesante es
que Él, queriendo hacerse parte de la condición humana, también nos hace a nosotros, los seres humanos, partícipes de esa condición divina a la cual todos estamos llamados y al cual todos estamos afiliados por esa adopción a través del sacrificio de la cruz, donde adquirió para nuestro Padre del cielo pues a todos nosotros como redención, ¿no? de nuestros pecados. Y por eso mismo también parte aquello de la misión y el objetivo fundamental de la encarnación, de lo cual ya hemos hablado anteriormente. Pero fíjate, más adelante también hemos visto, y a lo largo de la historia también de la iglesia hemos visto grandes discusiones sobre la naturaleza de Jesús. Y Jesús es verdadero Dios y es verdadero hombre. Entonces, en eso se han generado innumerables herejías a través de la historia. Sí, porque se dice, no, Él es en parte Dios, es en parte hombre. Bueno, estaba como esa discusión. Y la iglesia se ha tenido que dedicar a defender estas verdades de fe, ¿no? Sobre todo esto, que Jesús es verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre. Si vamos al numeral 465, que empiezan a hablar de temas interesantes concernientes a las primeras herejías, las primeras herejías tuvieron su fundamento en negar la divinidad de Jesús, que su humanidad verdadera, eso es lo que se conoce como el docetismo gnóstico. Desde la época apostólica, la fe cristiana insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios. Cuando hablamos de encarnación, estamos también hablando de que es venido de la carne, o sea que tiene nuestra misma naturaleza. Y desde el siglo III, la iglesia tuvo que afirmar frente a Pablo de Sosómata en un concilio que se hizo en Antioquía, que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza y no por adopción, ¿no? Que era lo que establecía, digamos, esta herejía. El primer concilio ecuménico de Nicea, en el año 325, donde sale el credo que conocemos hoy, que es el más utilizado en el culto, en la misa, ¿no? En el año 325 confesó en su credo que el Hijo de Dios es engendrado. Cuando decimos engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, ¿no? Que acá en el catecismo utiliza el término substancia, de la misma substancia que el Padre. ¿Quién es el Padre? Dios creador, ¿no? La primera persona de la Santísima Trinidad. O sea, es la misma naturaleza de Dios, porque Jesús también es Dios, ¿no? No es que lo adopta, no es que se le concede, digamos, que algún poder especial, es que Él es el Hijo desprendido del Padre y por lo tanto comprende la misma naturaleza divina. Y digamos que en estos debates, ¿no? Donde la iglesia tenía que defender esa parte, condenó a Arrio, que se conoce en la historia como uno de los que estableció esa herejía, ¿no? Que afirmaba que el Hijo de Dios salió de la nada, ¿no? Y que sería de una sustancia distinta a Dios Padre Creador de todo, ¿no? Entonces, no, la iglesia lo que cree es que, y esa es la verdad que nosotros también creemos, que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten una misma naturaleza divina, por lo tanto, no son tres dioses, es un solo Dios, uno y trino, en tres personas divinas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno con un rol fundamental dentro de la, digamos que dentro de la salvación, ¿no? Y dentro de el insertarse en la historia de la humanidad, cada uno con un rol distinto, pero un mismo Dios, tres personas distintas, y las tres comparten la misma naturaleza divina. También, bueno, algo que me gustó mucho y llamó también mi atención
es en el 466, que la iglesia también proclama que la madre de Dios es María, mediante esa concepción humana del Hijo de Dios. Entonces por eso también decimos que ella es madre de Dios, no porque el verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina, sino porque es de ella de quien tiene el cuerpo sagrado. Correcto. Dotado de un alma racional. Como hablábamos hace apenas unos minutos, si físicamente Jesús se va a parecer a alguien, ¿a quién se va a parecer? A su madre. A su madre. Su madre que lo tuvo en su seno por 9 meses. Y verdad que tuvo el altísimo honor de ser la madre del Hijo de Dios. Por eso María también, este tema abre otros dogmas. María como madre de Dios, como la Theotokos, ¿no? ¿Por qué María es la madre de Dios? Y es un tema espinoso para aquellos que son adversos a la iglesia o para nuestros hermanos esperados. Es simple, si la Santísima Trinidad está compuesta por Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el que nació de María, que era profetizada ya desde antiguo, como aquella virgen que está encinta, la que habla Isaías, tuvo que encarnarse en ella. Entonces María no pudo ser el vaso que portara a Jesús, que es Dios, siendo una mujer común y corriente, pecadora como todas las que han existido antes o después de María, ¿no? Entonces Dios también conservó a María del pecado original para que ella pudiese ser el vaso que trajera a Jesús a la tierra, su encarnación, digamos, humana. Porque no puede ser que lo perfecto tenga comunión con aquello que es imperfecto, simple y llanamente. Entonces, ¿María es madre de Dios? Correcto, no es madre de Dios Padre, pero sí de Jesús, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y si hemos dicho que son 3 personas distintas y un mismo Dios, entonces María es madre de Dios. Entonces, eso ahí es un tema sumamente interesante, porque afianza el rol de María, y si María es madre de Dios, también es madre nuestra, por adopción, ¿no? Y fíjate cómo después de la resurrección de Jesús, los mismos discípulos adoptan a María en un rol preponderante, ¿no? En el grupo, y es María quien está ahí y les acompaña en cada momento. Y Jesús incluso le dice a Juan, hijo, aquí tienes a tu madre, madre, aquí tienes a tu hijo. Y en ese momento nos confiere a María como madre de los discípulos, pero también como madre de todos nosotros, ¿no? Entonces eso es interesante que lo entendamos. Y eso que tú hablabas se llama la herejía nestoriana, que establecía esa parte, ¿no? Pero que la Iglesia también, en su infinita sabiduría, inspirada por el Espíritu Santo, ha podido aclarar durante la historia. Otra herejía se generó con los monofisistas, que afirmaban que la naturaleza humana había dejado de existir como tal en Cristo al ser asumida por su persona divina de Hijo de Dios. Entonces, aquí también la Iglesia enfrenta a esta herejía en el Cuarto Concilio Ecuménico de Calcedonia, en el año 451, y pues establece puntos muy interesantes, como por ejemplo, siguiendo las enseñanzas de los santos padres, la Iglesia enseña que hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor nuestro, Jesucristo, perfecto en la divinidad, por supuesto, porque es Dios, y perfecto en la humanidad, lo que hablábamos al principio. Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, o sea, compuesto de alma racional y de cuerpo, que es con lo que está compuesto la naturaleza humana, ¿no? Nosotros somos una parte corpórea y una parte pues divina, espiritual, que es la parte del alma. Entonces, en ese sentido es consubstancial con el Padre según la divinidad y consubstancial con nosotros según la humanidad. O sea, tiene
la naturaleza divina porque viene de Dios y es Dios, ¿no? Pero también tiene la naturaleza humana y la comparte con nosotros. Por eso también es verdaderamente hombre. En todo es igual, excepto en el pecado. Porque si Jesús hubiese tenido pecado, entonces no puede ser el Hijo de Dios. Sería un profeta, sería un gran sabio, sería lo que tú quieras. Pero no pudiese ser el Hijo de Dios porque de Dios no puede emanar el pecado. Porque son naturalezas contrarias. Entonces se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo, Señor, Hijo único, en dos naturalezas. Aquí no puede haber ningún tipo de confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Jesús es divino y Jesús es humano, compartiendo la naturaleza del Padre, ¿verdad? Del Dios Padre, creador de todo, de lo visible y lo invisible, como decimos en el credo, y Padre nuestro, y también comparte la naturaleza humana porque tuvo que hacerse hombre, encarnarse de una mujer como María, que no nació de un ser puramente angelical, ¿no? María también es un ser humano, un ser sumamente especial, conservada de aquella mancha del pecado original, y por ende, pues también digamos que madre de todos nosotros, y por ahí pues hereda la naturaleza humana. Nos menciona también, hablando del Hijo de Dios, Jesús trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre, y nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado, que es lo que tú ya mencionabas. Y él hizo todo lo que sufrió en esa cruz como hombre. Él le dolía cada latigazo, cada espina de esa corona. Él lo sentía como hombre. Él sabe también que es el dolor como nosotros. Así es. Entonces, por eso te decía que si hay alguien que pueda entender nuestras carencias, nuestras cruces, todas nuestras decepciones, nuestros tropiezos, nuestros fracasos, nuestro dolor, es Jesús, porque también Él lo tuvo que padecer en su propia humanidad. Y si alguien también sufrió, y mucho, ¿no? Y podemos verlo eso a lo largo de los evangelios, fue Él, ¿no? Cuando estuvo en el Monte de los Olivos, que sudó sangre, ¿no? Sabiendo que ya el tiempo se acercaba, y también muy en contacto con su naturaleza humana. Yo creo que cuando el Evangelio pone en labios de Jesús y le dice al Padre, Padre, aparta de mí este cáliz amargo sin que yo lo beba, más que no se haga mi voluntad, sino la tuya, establece ahí una humanidad, pues, a flor de piel. Yo creo que cualquiera de nosotros, si hubiese estado en esa situación en la que Jesús se encontraba en ese momento, en el huerto de los olivos, donde todos los discípulos dormían, donde no pudieron hacer vela con él, donde uno lo traiciona, donde otro lo niega, hubiese reaccionado quizás de una manera todavía, yo creo que más visceral. Entonces ahí también es digamos que ese lado humano, esa naturaleza humana de Jesús, al saberse también, porque Jesús amó. Jesús tuvo amigos, Jesús tuvo madre, tuvo un padre como lo fue José, y donde tuvo que aprender de él también muchas cosas. A veces dejamos de lado a José porque nos centramos mucho quizás en la madre y ser un en hombre otros aspectos. justo. ¿De dónde pudo Jesús aprender cómo ser un buen hombre? Pues de otro hombre, ¿no? Y por eso también la imagen es de la familia, ¿no? La familia está compuesta por papá, mamá e hijos. En este caso, uno, ¿no? Jesús. Amén de que ahora en estos tiempos pues hayan filosofías ahí extrañas que intentan distorsionar como esa imagen de lo que debe de ser pues la familia, papá, mamá
hijos, ¿no? Entonces Jesús sabe también lo que es venir de una familia, tener un padre, tener una madre, luchar, quizás venir de una familia sin muchos recursos, pudiendo haber nacido en un palacio y tener súbditos, ¿no? Jesús nació en un pueblecito, ¿no? En una ciudad muy pequeña como Belén, con un padre con un oficio digno, pero quizás no muy próspero, digamos, donde tuvo que quizás aprender desde pequeño que todo se gana trabajando, ¿no? Y todo eso encierra la humanidad de Jesús. Así, entonces, como hemos estado viendo, la iglesia desde siempre, ¿no? Ha estado defendiendo esta parte, porque esto ha generado definitivamente muchas contradicciones en aquellos que quizás no entienden esto de que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. La iglesia lo dice más adelante en el 469, confiesa que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y es verdadero hombre, como lo hemos estado compartiendo por acá. Mira, y hay algo también interesante en el número 470, que como es hombre, está titulado así, como es hombre el Hijo de Dios, puesto que en la unión misteriosa de la encarnación, porque ciertamente hay un misterio detrás de todo eso, ¿no? Cómo entender nosotros desde nuestra limitada, digamos, capacidad, cómo un Dios decide encarnarse y hacerse hombre, pues hay una parte misteriosa en todo esto que solamente también se puede entender, digamos, que de modo más completo a través de ese cristal de la fe. La naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida. La iglesia ha llegado a confesar con el correr de los siglos la plena realidad del alma humana con sus operaciones de inteligencia y de voluntad y del cuerpo humano de Cristo. Pero, paralelamente, ha tenido que recordar en cada ocasión que la naturaleza humana de Cristo pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido. Todo lo que es y hace y en ella pertenece a uno de la Trinidad. El Hijo de Dios comunica pues su humanidad a su propio modo personal de existir en la Trinidad. Así, en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad. Lo que quiere dejarnos dicho todo esto, para parafrasear un poco, es que Jesús aprovecha, digamos, la condición humana para transmitir la divinidad de Dios, para transmitir ese mensaje de fe, ese mensaje espiritual, ese mensaje que nos trasciende a todos en nuestra capacidad humana, para decirnos que hay algo más allá, que no solamente nos limitamos a este mundo de 3 dimensiones, ¿verdad? No, que no solamente es tejido, órganos, sangre, ¿no? Que hay otra realidad a la cual nosotros estamos y debemos de estar constantemente en marcha. Y por eso Jesús se enfocaba que desde su humanidad poder ser transmisor de esa realidad espiritual a la cual todos de alguna u otra manera estamos llamados a seguir, ¿no? Porque nosotros creemos que la vida continúa, ¿no? Que no termina con la muerte física, con la desaparición física de nosotros, sino que también pues pasamos a otro plano donde vamos a seguir caminando, porque esto es una peregrinación, ¿no? Y lo decimos también dentro del marco de la iglesia es peregrina, o sea, quiere decir que va caminando hacia una realidad última, que es el encontrarse con el Creador, con el Eterno, con aquel que es alfa y omega, principio y fin, que siempre está ahí, y que nuestra misión debe de ser llegar hasta allá, ¿no? Y para eso tenemos un proceso, para eso tenemos un caminar y un peregrinar. Y pues ¿cómo llegamos hasta ahí? A través de Jesús, que ha dicho él mismo en el Evangelio que es camino, que es verdad y que es vida, y que nadie llega al Padre, a su Padre, que es nuestro Padre también, si no es a través de él, ¿no? Y así la iglesia ha dispuesto pues medios para que nosotros podamos de alguna u otra manera perfeccionarnos en la santidad a través de la vida sacramental, a través
de la Eucaristía, a través del modelo de la vida de los santos, que ese modelo de la vida de los santos también es un modelo inspirado en Jesús. O sea, los santos son santos porque quieren ser como Jesús. Y nosotros podemos imitar a los santos en esa comunión de los santos para poder llegar a ser también como Jesús. Entonces ahí tenemos pues innumerables opciones para poder también seguir. Y como dicen, no hay mayor modelo que el ejemplo, porque muchas veces podemos decir no, hay que hacer esto, hay que seguir a Dios, y de la boca hacia afuera se pueden decir muchas cosas, pero el ejemplo es el que arrastra. Y Jesús lo hacía de las dos formas. Él predicaba, pero también en su actuar Él nos estaba dando ese ejemplo de que es posible, así como hombres que somos. Recordemos también lo que nos menciona acerca del cuerpo de Dios, de Cristo. Nos menciona como el Verbo se hizo carne, asumiendo una verdadera humanidad. El cuerpo de Cristo era limitado. Por eso se puede pintar o dibujar la faz humana de Jesús, y la Iglesia reconoció que es legítima su representación en imágenes sagradas, que muchas veces nosotros somos criticados por eso, de cómo podemos pintar o mencionar mucho adorar las imágenes, ¿verdad? Pero la Iglesia reconoce eso, como Él se hizo verdadero hombre. Es posible hacer esto, es posible pintar, dibujar la imagen del rostro de Jesús. Hay mucha gente, muchos hermanos que entienden quizás por una concepción, yo diría, de divinizar a Jesús y solamente verlo desde el punto de vista divino, que Jesús no sintió, no padeció, no sudaba, no le daba hambre, no tenía necesidades. Y yo creo que en esa parte es donde nosotros también tenemos que mostrar a un Jesús más humano, ¿no? Ciertamente, Jesús es divino, Jesús es Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, como hemos mencionado muchas veces durante este podcast, pero también fue completamente humano. Le daba sueño, se cansaba, le daba sed, y lo vimos en la cruz, eso, ¿no? Sí. Se cansaba, debió también de haberse molestado muchas veces con mucha gente. No, cuando lo del templo. Lo del templo es un gran ejemplo. Sentía curiosidad. Claro. O sea, de niño, el haberse perdido. Era por curiosidad. Todo esto son y representan parte de la condición humana, ¿no? Entonces, y Jesús tenía una forma humana, tenía una estatura, tenía una corpulencia, tenía rasgos faciales específicos, tenía huellas digitales, tenía órganos, tenía todo, ¿no? Entonces, sí. y fíjate cómo hemos podido representar las imágenes de Jesús también con el sudario del Trino, que está aquí en Roma, y por lo menos tenemos ya la idea de cómo era Jesús, qué tan alto era, qué sentido de corpulencia tenía, cómo eran sus rasgos, y por eso podemos representarlo en imágenes. Pero esto es un tema sumamente interesante. Mira, hay muchas cosas que podemos compartir. Por ejemplo, un señor que se llamaba Apolinar de la Odisea afirmaba que Cristo, el Verbo, había sustituido al alma o al espíritu. Es otra de las herejías que se produjeron en la historia, a la cual la Iglesia responde que esta alma humana que el Hijo de Dios asumió está dotado de un verdadero conocimiento humano. Como tal, este no podía ser de por sí ilimitado, ¿no? Por tener condición humana. Se desenvolvía en las condiciones históricas de su existencia en el espacio y el tiempo. A mí me gustaría hacer ese énfasis ahí, porque ese Jesús, pues también vino en un momento específico de la historia, en una línea de tiempo, ¿no? Y en un contexto cultural, en un contexto histórico, en un contexto de nación, y
que todo esto representaba también parte de los elementos culturales que rodeaban y que de alguna manera también influenciaban al Jesús hombre, ¿no? Ser parte de una nación con una cultura específica, con una cosmovisión específica, con unos valores específicos y también la misma condición geográfica de donde nació, ¿no? Por eso el Hijo de Dios, al hacerse hombre, quiso progresar en sabiduría, en estatura y en gracia. Algo que podemos encontrar en el Evangelio de Lucas, una cita muy hermosa, ¿no? En Lucas 2, versículo 52. E igualmente adquirir aquello que en la condición humana se adquiere de manera experimental. Eso correspondía a la realidad de su anonadamiento voluntario, o sea, se anonadó por querer ser uno de nosotros, ¿no? Ser limitado en la parte humana, siendo él Dios, ¿no? Y es un, digamos que es un llamado voluntario a pasar a ser una condición de esclavo. Esclavo a ser limitado, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo ser el Dios omnipotente, puede hacerlo todo, a encarnarse en una condición humana que tiene limitaciones. Nosotros como seres humanos, físicamente, tenemos limitaciones. Eventualmente llegamos a una edad donde empezamos a sentir achaques, donde perdemos quizás la visión o tenemos algún tipo de condición de salud, ¿no? De Jesús no se traduce nada de esto, quizás por el mismo hecho de que tenía otra misión muy particular, pero las limitaciones propias que tiene un cuerpo humano también las sintió el Señor. Entonces es interesante entender eso, ¿no? Cómo Él ha querido hacerse uno de nosotros, anonadarse para sentir cómo sentimos y a partir de ahí también comunicar la divinidad del Padre. Cabe resaltar también la voluntad humana de Cristo o de Jesús, ¿verdad? Nos menciona acá que él posee dos voluntades y dos operaciones naturales, que ya hablamos que es la divina y la humana, y que no son opuestas, sino que son cooperantes, de forma que el Verbo hecho carne, en su obediencia al Padre, ha querido humanamente todo lo que ha decidido divinamente con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. Así es. Fíjate cómo una cosa no sustituye a la otra, ni entran en conflicto, sino que ambas de alguna manera trabajan juntas para poder obedecer, ¿no? Los designios del Padre, del Eterno, que busca por encima de todas las cosas la salvación de todos nosotros. Yo pienso que hemos entrado a un tema sumamente interesante. Vamos a seguir hablando de Jesús, ¿no? Y de toda esta parte, porque yo creo que aquí hay mucha tela para cortar en el tiempo que tenemos para hacer estos episodios. Pero quiero concluir con algo muy interesante. Y yo creo que con esto podemos cerrar el episodio del día de hoy, Silvia. Y es algo que yo creo que debe de estar grabado en nosotros, en nuestros corazones. Y a partir de ahí entender a través de los ojos de la fe por qué debemos entonces seguir a aquel que es camino, verdad y vida. Yo quiero concluir con esta frase, ¿no? El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso lo podemos encontrar en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y pienso que es interesante, sobre todo cuando las cosas quizás no van como uno quiere que vayan o no nos están saliendo como nosotros esperábamos, o cuando simplemente la vida nos golpea en la adversidad. Sería bueno hacer memoria de este pequeño texto. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si hay alguien que puede entender del dolor y de la condición humana, es Jesús el Señor, que es verdadero Dios y verdadero hombre.
Yo creo que con esto podemos cerrar el episodio de hoy. No sin antes agradecer a todos aquellos que están conectados con nosotros, que nos están dando seguimiento. Recordarles que estamos en nuestras redes sociales como @CatholicOnPodcast, @CatholicOnPodcast en Facebook, en Instagram. Pueden seguirnos también en nuestro canal de YouTube. Cargamos estos episodios que grabamos ahí allá al canal. Pueden darle a seguir, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando cargamos estos episodios en la plataforma. Darle a me gusta, comentar, dejarnos su parecer, compartirlo con alguien que usted entienda que esto le pueda ayudar de alguna manera en su crecimiento de fe. También para aquellos que nos siguen en el formato de audio, que nos escuchan en sus vehículos o que nos escuchan en sus negocios, en sus oficinas, en el trabajo. También lo tenemos en la plataforma de Spotify. Ahí nos pueden encontrar como Catholic on Podcast. Agradecidos de todo corazón por el tiempo que nos dedican. Gracias. Oren por nosotros, manténganos en sus plegarias para que también el Señor nos ayude a seguir fortaleciendo este proyecto y poder seguir llevando la obra que Él ha puesto en nuestros corazones a todos ustedes, porque al final lo que estamos haciendo es llevar estos conocimientos, estas palabras, también nuestras vicisitudes, todo nuestro pasar por el camino de fe, tanto cada uno de nosotros de manera individual y también como matrimonio, como esposos, ¿no? Y es eso, al final eso es el compartir de fe, poder compartir aquello que nos mueve y poder compartir aquello que nos preocupa, que nos hace sentir que no estamos solos y que no importa lo que pase, pues el Señor camina con nosotros y nos amó y se entregó por nosotros, por mí, por Silvia y también por ti que nos estás escuchando en este momento. Gracias de todo corazón y vamos a despedirnos como usualmente lo hacemos, dándole gracias a Dios y a nuestra Madre que siempre intercede por nosotros. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos quieres tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga y nos acompañe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias a todos por estar con nosotros. Yo soy Emmanuel. Yo soy Silvia. Y esto fue Catholicón. Dios bendiga.